A continuación se presenta el anteproyecto titulado Diseño de un discurso histórico para la enseñanza del concepto de función cuadrática a estudiantes de media vocacional. Este trabajo es presentado por Heidi Yulisa Mena Córdoba y John Hamilton Díaz Avendaño, estudiantes de la maestría en enseñanza de las matemáticas de la Universidad de Antioquia. A través de la misma experiencia docente se evidencia en la escuela, específicamente en la media vocacional, la falta de significado en torno a la enseñanza de algunos objetos matemáticos, de algunos conceptos de las matemáticas, y que son básicos y fundamentales para una futura formación universitaria. Entre esos, el concepto de función cuadrática no se evidencia un aprendizaje significativo y más aún no se evidencia una importancia y una trascendencia en torno al qué, el por qué y el para qué existe o existió o cuáles fueron las necesidades de que permitió la existencia de ese objeto matemático. Desde luego, este proyecto en términos generales lo que pretende es generar alguna estrategia didáctica que le permita al docente de matemáticas enseñar el concepto de función cuadrática con algunos elementos o mediado por algunos elementos históricos y epistemológicos, en donde aborde algún significado o donde aborde la importancia del por qué existe o por qué existió este concepto y que actualmente se ve reflejado dentro del mismo contexto, de la misma interpretación del contexto. Desde luego, pues se genera una unidad didáctica en donde también intente a través de los mismos elementos históricos y epistemológicos, pues enseñar ese concepto de función cuadrática, pero pues también teniendo en cuenta elementos contextuales, es decir, situaciones contextuales en donde el estudiante evidencie el uso de ese concepto, de ese elemento matemático. Algunos antecedentes históricos que nosotros tomamos para este trabajo y que se han preocupado en integrar elementos de la historia a la enseñanza de las matemáticas, más específicamente en la línea historia de la matemática, educación matemática, pues se encuentran acá algunos, como es el diseño de herramientas didácticas que posibilitan la apropiación de algunos elementos históricos por parte del profesor de matemáticas, es un trabajo de maestría. También igual este trabajo caracteriza el papel y de la historia de las matemáticas en el espacio académico para la formación inicial del profesor de matemáticas. Eso es también un trabajo de maestría, igualmente un, un libro donde adjunta varios teóricos que abordan la historia y la educación matemática, que se llama History in Mathematics Education. También la historia, la matemática en la formación de profesores, aportes de la historia de la matemática en la reflexión educativa y humanización de la matemática. Son como los antecedentes históricos o antecedentes de la misma que vamos a tener en cuenta para desarrollo de ese trabajo. Planteamiento del problema, nosotros lo que evidenciamos desde la misma experiencia docente es el nivel bajo de comprensión de las matemáticas, es decir, el desinterés o el desánimo por el aprendizaje de las matemáticas por parte de los estudiantes, en donde pues no se evidencia como es un porcentaje alto quienes tengan afinidad con esta área exacta. También pues todo eso es resultado de la poca relación de las matemáticas con el entorno, la mínima profundización en los programas de formación docente, es decir, las personas encargadas, los docentes de matemáticas, tienen poco profundización en torno a algunos elementos que son básicos y teóricos para la enseñanza de las matemáticas o para enseñar matemáticas o simplemente para que esa enseñanza sea significativa para los estudiantes, lo cual le permita pues tener soportes bien fundamentados para futuros estudios. Desmotivaciones entre los estudiantes, poca aplicabilidad del concepto de función cuadrática, es decir, en el aula de clase se presenta ese concepto de una manera muy teórica y no se evidencia
una profundización en torno al mismo. Entonces, a partir de estos elementos que están notados ahí, aparece la siguiente pregunta problematizadora. Enseñar el concepto de función cuadrática a partir de un componente histórico y epistemológico beneficia la generación de aprendizaje significativo a estudiantes de media vocacional. Entonces, a partir de ese planteamiento del problema, nosotros nos trazamos unos objetivos. El objetivo general es propiciar la enseñanza y aprendizaje del concepto de función cuadrática desde un componente histórico y epistemológico a través de las representaciones semióticas que involucre la contextualización de situaciones del entorno para un proceso de enseñanza y aprendizaje significativo. Y pues este objetivo general lo vamos a complementar con este objetivo específico. Aquí listamos como de una forma general lo que se pretende hacer para cumplir ese objetivo general. Primero, elaborar una actividad diagnóstica que permite identificar los conocimientos previos que poseen los estudiantes frente a la comprensión y modelación del concepto de función cuadrática. Diseñar una secuencia de actividades con situaciones que permitan entrelazar la historia del concepto de función cuadrática y el contexto de los estudiantes. Diseñar actividades que evidencien el tratamiento y la conversión de las representaciones semióticas en el aprendizaje de la función, del concepto de función. Y por último, analizar las representaciones del concepto de función cuadrática que construyen los estudiantes a partir de la contextualización de situaciones a través de una rúbrica. Esos son los objetivos específicos que nos hemos trazado para llevar a cabo este trabajo. La justificación que se evidencia para llevar a cabo ese trabajo y que se argumenta la relación de las matemáticas con la realidad, es decir, hoy día se hace necesario generar estrategias didácticas, medios interactivos que permitan que el estudiante evidencie esa relación de las matemáticas con la realidad. Si no hay ese paso intermedio antes del aprendizaje, pues el estudiante no va a tener ese interés del aprendizaje. Importancia del por qué, cómo y para qué el aprendizaje de algunos objetos matemáticos. Es decir, se debe generar que esos objetos matemáticos, en el caso de la función cuadrática, existe por una construcción del ser humano y que eso ha generado la solución de problemas a la misma sociedad y que por eso es necesario que el estudiante lo conozca y lo maneje en la educación media. Argumentación histórica de la presencia de objetos matemáticos en la enseñanza en la escuela y la propuesta para docentes matemáticas en torno a una enseñanza integrando historia y epistemología del concepto de función cuadrática, teniendo en cuenta que en esta parte pues los docentes tienen una baja formación, diría yo, un nivel muy bajo de formación en matemáticas desde los programas de formación en las universidades, ¿sí? Es decir, la historia de las matemáticas no tiene un nivel alto de profundización en esos programas de formación y por tanto pues el docente lo que hace es repetir y repetir una serie de conocimientos donde no tiene ni siquiera un significado, una trascendencia en torno a la importancia de eso que está enseñando. Marco legal, pues claramente se basa el trabajo en la Ley General de Educación, en los lineamientos curriculares, en los estándares básicos de competencia en matemáticas y en los derechos básicos de aprendizaje. Así, en ese término de la legalidad. El marco conceptual, aquí tendremos énfasis en torno al concepto de función, el concepto de función polinómica, pues definidos por algunos autores o textos científicos como son el texto de Layton, la versión número 7, función cuadrática y la representación gráfica. Aspectos históricos que abordan o que están en torno al concepto de función cuadrática, pues se encuentran los conceptos básicos de ecuaciones, cónicas, cinemática y las mismas funciones, que según varios autores como Isaac Newton, Descartes, Dirichlet o Fermat, pues la han definido. Entonces, en todo esto, como nuestro trabajo es en torno a la historia, pues se enfatiza en esos 4 componentes. El marco teórico, pues nosotros nos basamos en la teoría de las representaciones semióticas, específicamente de la propuesta de Raymond Duval. Este
profesor de la Universidad del Litoral, eh, que pues, se ha dedicado a hacer el estudio de estas representaciones semióticas, ¿sí? Entonces, ¿qué es una representación semiótica? Es un conjunto de signos que son el medio de expresión de las representaciones mentales para hacerlas visibles a otros individuos. Y la actividad matemática se hace en un contexto de representación donde los estudiantes son capaces de reconocer el mismo objeto matemático de conocimiento en otros contextos de representación y usarlos. Esos dos son como los dos aspectos más importantes que sobresalen dentro de las representaciones semióticas que en nuestro caso nos van a apoyar bastante en nuestro trabajo. Y aquí pues teniendo en cuenta las tres actividades que propone Raymond Duval, que son formación, tratamiento y conversión, pero haciendo más énfasis en el tratamiento y la conversión en torno al concepto de función cuadrática, teniendo en cuenta que esas actividades son fundamentales en torno a este trabajo que vamos a desarrollar en este trabajo. El diseño metodológico, pues teniendo en cuenta las representaciones de Raymond Duval, tendrá un enfoque cualitativo. Mm, Se desarrollará con aproximadamente 28 estudiantes de grado décimo o un décimo, en este caso, del Colegio Champaña de Ibagué, una población que, que tiene un nivel, aunque los estudiantes tienen un nivel de comprensión alto, se evidencian aún problemas en torno a la comprensión y el significado que les dan a esos elementos matemáticos como la función cuadrática. La técnica de recolección va a ser a través de la observación, a través de actividades, de encuestas. La propuesta pues se desarrolla teniendo en cuenta los estándares propuestos por el mismo Ministerio de Educación, sustentado para el área de matemáticas y que sustenta la teoría de las representaciones semióticas. Eh, Más específicamente, como lo decía hace un momento, haciendo énfasis en los aspectos de representación de situaciones, descripción de patrones, formular, responder preguntas, dar respuesta a la aprehensión del concepto. En este caso, pues se hará una secuencia de actividades, ¿sí? Una unidad didáctica con una serie de actividades, donde se inicia con actividades de descubrimiento de ideas previas, con la finalidad pues, de identificar esos conocimientos que poseen esos estudiantes frente a la comprensión y a la modelación de la misma función cuadrática. Eh, Además de que es un enfoque cualitativo a la investigación, permite describir y analizar ideas que permiten reflexionar constante y profundamente en torno a la realidad, en torno a cuestionarse el mismo estudiante por qué existe ese concepto o por qué y para qué se debe de hacer. Ese es el trabajo de anteproyecto para ejecutarlo en esta maestría de enseñanza de las matemáticas. Muchas gracias por su atención.